Hola amigos y amigas, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la descripción de lugares y unas pautas que mejorarán nuestra expresión escrita y sobre todo la estructuración y organización de las ideas en el texto. Bien, una descripción, al igual que cualquier otro texto de los que hemos visto en clase, se compone de tres partes. Primero, una presentación. Segundo, una parte física, es decir, qué es lo que vemos objetivamente, qué es lo que se ve del lugar que estamos describiendo, y luego se pueden dar otros detalles de interés del lugar, como qué actividad económica hay, qué usos tiene, para qué sirve. Es decir, damos información de la que, digamos, no se ve en el lugar. Este orden de ideas es para darle una estructura y una ordenación al texto. Siempre primero hay que presentar para que el lector o la persona que nos escucha, si lo estamos leyendo, sepa de qué estamos hablando y se sitúe. A partir de ahí, de que se ha situado y ha ordenado el tema del que se va a escribir, le damos los detalles de ese tema que corresponden a las otras dos partes del tema del que se va a hablar. Vamos a describir este lugar, que es una dehesa. Una dehesa es un tipo de paisaje natural muy frecuente en Andalucía, sobre todo en la parte norte, la parte de Sierra Morena, desde Huelva hasta Jaén, pero también en otras partes como la parte de la Sierra de Ronda, la parte de la Sierra de Cádiz. Es un lugar característico de Andalucía, ¿vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues de la dehesa. Vamos a poner primero ideas y luego las ordenaremos. Aquí vemos las tres partes de las que hemos hablado en el apartado anterior. Vamos a poner ideas de cada parte y ahora las ordenaremos. Por ejemplo, pues primero tendremos que decir dónde se sitúa o el nombre del paisaje. ¿Dónde se sitúa? Podemos también hablar de los tipos de árboles que hay. Otra idea se nos ocurre. Bien, ¿qué tipo de economía, de trabajo hay en ese paisaje? ¿Qué animales hay? Pues así son una serie de ideas de cada apartado. Primero, vamos a hablar del nombre, cómo se llama, porque una dehesa abarca mucho territorio. Vamos a centrarnos en un pueblo, en una zona, y vamos a hablar de esa dehesa. Pues esa sería luego la segunda idea. Esa dehesa concreta, ¿dónde está? Podemos hablar también de los tipos de árboles y de los tipos de animales. Aquí daría igual el orden, podemos hablar primero de animales, luego de los árboles. Creo que tiene más sentido primero hablar de los árboles, que es cuando tú llegas a un sitio lo primero que ves, y luego de los animales que están dentro del sitio. Pero, bueno. Y por último, podemos hablar de qué tipo de trabajo es la dehesa o de qué tipo de actividades se puede hacer. Bien, tenemos aquí un texto, vamos a empezar a leerlo. El Valle de los Pedroches es una comarca situada al norte de la provincia de Córdoba. Ya estamos situando el sitio y hemos puesto el nombre, que era las primeras ideas que hemos visto en nuestro organizador de ideas. Seguimos. Este lugar se sitúa en la falda de Sierra Morena y en él hay varios municipios. La dehesa es el hábitat natural de ese entorno. Fijaros, ya hemos hecho la primera parte, que es la presentación, en la que hemos hablado del nombre del sitio, donde se sitúa, y hemos centrado el tema con la última oración, en la que hemos dicho que la dehesa es el hábitat natural de este entorno. Y ahora vamos a centrarnos a hablar de la dehesa.
Siempre en la última línea de la presentación nos va a conectar con las siguientes partes. Las primeras nos sirven para presentar y la última para conectar. Seguimos leyendo. La dehesa del Valle de los Pedroches es un paisaje natural formado por encinas y alcornoques. También se aprecia la existencia de diversos tipos de arbustos y matorrales como la jara. En la dehesa conviven diferentes especies animales tales como ciervos, jabalíes o linces. Bien, aquí tenemos el segundo apartado, que es la parte física, en la que hemos recogido los tipos de árboles y los animales que aparecen en ese entorno, que eran las ideas que habíamos puesto en el organizador. Vamos a seguir con el último párrafo. La dehesa es un enclave natural que tiene gran repercusión en las actividades económicas. Sus actividades principales son la ganadería del cerdo o de la oveja. Sin embargo, también aparecen otras actividades importantes, como las relacionadas con el corcho que se extrae de los alcornoques. Bien, aquí tenemos la tercera parte, que son otros detalles del paraje. Y en él hemos hablado de las actividades económicas como la ganadería o como la del corcho. Es decir, que en el texto vemos claramente las tres partes: la presentación, la parte física y luego otros detalles. También podemos haber puesto aquí en otros detalles que en la dehesa se pueden hacer actividades deportivas relacionadas con el senderismo. Podemos haber puesto pueblos que viven en la dehesa de Valle de los Pedroches, porque hemos dicho que hay muchos municipios. Pues aquí también podríamos haber hablado de los diferentes municipios que lo componen. Ya podemos entrar ahí en otra serie de detalles más concretos. También en la parte física podemos haber puesto muchas más características de los árboles o del clima, si llueve mucho, si hay temperatura, eso también sería una parte física. Ya depende de cómo queramos enfocar el texto, pero sí tiene que ir en un orden con los párrafos que se limitan con los puntos y aparte y con la idea bien ordenada. Vemos que las oraciones tienen puntos, que se separa cada idea con un punto y luego se inicia otra oración. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta cuando hacemos el texto. Bien, espero que os haya servido y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!